Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver cómo instalar y poder jugar a 3DS en nuestra MetaQuest con la última versión del emulador Citra VR. Como podéis ver aquí en las MetaQuest 3 vamos a poder jugar encima en realidad mixta. Vamos a poder estar aquí en nuestro comedor con la gente mientras la tele está ocupada jugando. Y lo bueno de esto es que a diferencia, esto tiene un renderizado de la pantalla real, ¿vale? Como si fuera la pantalla real, que en un PC no lo tendrías, para ver ese famoso 3D de la consola, poderlo verlo de forma real y flipar con las propias gafas. Vamos a poder jugar a clásicos como Zelda, Ocarina of Time o Majora's Mask, que tuvieron un remake en esta consola, y disfrutar de esas cosas del 3D, como el Super Mario Land, que también tiene eso, solo de los mejores juegos se puede disfrutar el 3D. Vamos a poder redimensionar la pantalla a nuestro gusto, como veis aquí, y aparte podemos subir la resolución para ponerle más gráficos, que ya lo puedas ver, y eso que aquí no está al tope, para verlo mejor que en la consola original. Puede ser que las primeras veces, como cuando estamos jugando a algún juego, notes que vaya un poquito más lento por estar cargando los shares y demás, pero luego ya iría mejor. Hay juegos que van mejor y otros peor, ¿vale? Por el Telegram y demás, la gente de la comunidad podemos echarle un ojillo. Aquí, por ejemplo, unas partidejas al buen Mario Kart 7 no puede faltar, y lo te digo, está por 3 creo en auto. Podría estar con más gráficos, también saturaremos más las MetaQuest donde ejecutemos este Citra VR. El proyecto como tal seguiría vivo, por lo que estaba viendo, es un proyecto independiente, dado que el Citra normal ya cerró porque le obligaron a cerrar, guiño guiño, ya sabéis. Ha recibido una actualización más o menos, creo que relativamente hace poco, la 0.5, que añade el modo super inmersivo, que lo tendríamos aquí en las opciones en VR, modo inmersivo, 180, super inmersión y demás. Yo lo he probado un momento y la verdad es que no me ha convencido. Habrá que probarlo con más detenimiento, pues te ponía así enorme. La verdad, la pantalla habrá que probarlo mejor y detenimiento. Yo he sido una prueba beta, entonces no la toméis con mucho confianza. Hay que probarlo. ¿Veis? Está aquí, que parece que te la ha incrustado en la cara. Lo bueno, que aparte de jugar con otros mandos, Bluetooth, que tú sincronices con las gafas, puedes jugar con los propios Joy-Con, están configurados completamente. A lo mejor no es la mejor experiencia, yo los está probando y no está mal, ¿vale? Alguna vez a lo mejor me hacía alguna cosa rara, pero estaba bien para echarse unas partidas rápidas. Aquí lo vais a ver ahí en la parte de abajo, que lo estoy probando y mola. Ahora ya os traeré la parte donde lo instalamos y lo configuramos, bastante sencillo, lo único siguiendo los pasos, te recomiendo seguirlos uno a uno. Y nada, el Star Force 3D también lo he probado, pero este me iba un poquito más petado, habrá que probarlo y chequearlo. Luego, abajo, aunque no lo vais a ver muy bien en estas capturas, abajo tenemos la segunda pantalla de lo que era la 3DS, que nos va a salir lo mismo. Y ahí tenemos varias opciones donde podemos regular esta pantalla frontal que nosotros tenemos. Podemos hacer más grande, hacer más pequeña, con el Joy-Con. Bueno, no se llaman Joy-Cons, lo estoy llamando Joy-Con todo el rato, pero bueno, el mando de las MetaQuest izquierdo, con el botón este de menú, podemos ocultar la pantalla abajo y jugar así de forma más inmersiva, porque hay algunos juegos que tampoco te muestran el mapa solo y tampoco gran cosa del otro mundo. Ya, ¿ves? Aquí abajo la tendría ocultada, ¿vale? Es decir, no tengo la pantalla abajo. Por ejemplo, Mario Kart, pues tampoco tiene mucho interés ver, bueno, ves el circuito, ves quién está detrás y demás. Así que vamos a ir viendo cositas. Comentarte que no se me olvide, ¿vale? Aquí ves como juegueles, ya me los tengo por aquí. Los 3DS te los coges sin hacer nada, los DCI también, y los CIA son los que los tienes que instalar desde el propio menú, se te instalan. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Pero yo no los he conseguido hacer funcionar los CIA, así que lo que he hecho, que os traeré un vídeo, es convertirlos a CCI, como veis aquí, te lo reconoce directamente, y ya. Creo que los CIAs necesitas un archivo de case y demás, porque es el... Así que nada, por aquí vamos a ver cositas varias. Por aquí tenemos el menú de configuración, arriba a la derecha lo de instalar archivos CIA, que te decía, coger el archivo y ya está, pero bueno. Y luego aquí la configuración, pues aquí tienes VR, luego en algún apartado os mostraré que se puede poner en español, diferentes opciones, el nivel de CPU, si quieres saturarlo más, pero va a consumir más batería, se va a calentar más y a lo mejor se peta más y te va a cachos, puedes aumentar pues eso, el uso de la CPU, la resolución interna para que se note menos los dientes sale. Por defecto está en auto en por 3, pero podría subirlo más y ya tú
puedes probar o bajarlo menos. Ahí si quieres una experiencia más casual a la anterior, a la consola original. Por aquí lo que te decía, en sistema tenemos el apartado de idioma para ponerlo en español, para que si no nos salgan los juegos en inglés, que me pasó la primera vez. Si no los dejas por defecto, pues te salen en inglés. Así que nada, lo ponemos en español y así nos saldrá en un perfecto español el juego. Lo que te decía, en la parte de abajo tenemos un menú que se nos pondrá en pausa de la consola si ponemos en posición, donde podemos comprobar. Tenemos el botón Select, el Start y el de cerrar el juego. En Start podemos ver el rendimiento del juego, a ver si os lo pongo ahora. Y en posición nos da unas... Y aquí en posición, lo que os decía, nos explica, aparte que podemos mover la ventana de abajo, inclinarla, por aquí arriba, también nos explica cómo podemos hacer más grande, que al final es con el gatillo del mando derecho, pinchamos en la pantalla de arriba y con el joystick, pues según nos va indicando, podemos moverla, hacer la pantalla más grande. Claro, yo esto al principio no lo sabía y claro, pues hacerte un super pantallote, tanto que no te abarca hasta la vista, que yo en cuanto estaba tan grande, no sabía si era bueno o malo estas cosas. Y creo que no me dejó nada, no obstante, siempre comentarme, tanto si te ha funcionado como si no te ha funcionado, dudas y demás, que en la medida posible contestamos, pasar por los Telegram, por el Telegram o Discord. Y vamos al meollo de la cuestión y a ver cómo se instala y ya estaría todo. Suscríbete. Bueno, pues vamos a empezar el proceso de instalación. Para eso, con uno de estos exploradores, un explorador de archivos que tengamos instalado, por ejemplo RS Gestor Archivo, nos habremos descargado, que os dejaré en el comentario fijado, en la descripción, los instalables. Yo tengo aquí, he creado una carpeta en download de 3DS y aquí tenemos el APK, que le damos y desde aquí pues es muy fácil instalarlo, instalador de paquetes, ¿vale? Y le damos a instalar solo una vez, o siempre, como quieras. Me gusta solo una vez, por si acaso cambio de opinión en un futuro. Y aquí le damos a instalar. Si te fijas, aquí ya también tengo dentro la mandanguita, los CIA, los archivos, ¿vale? Entonces nada, esperamos unos segundos que esto se instale. Y una vez que lo tengamos, le damos a abrir. Vamos por aquí en el principio, le damos a empezar. Tenemos que ir concediendo permisos para poder ir haciendo las cosas con el permiso de notificación, vale. Aunque aquí te hace saltarse concesión de permiso de notificación, yo le he dado, no sé por qué me pasaba yo cuando probé, pero bueno, vamos a saltar, conceder permisos en micrófono. Le voy a dar, bueno, el micrófono ahora, por si juegas a un juego de la 3DS que necesite micrófono. Voy a darle a no permitir. Nada, la cámara sí, por si juegas a uno de estos de realidad aumentada, aunque le voy a dar, bueno, esto ya cada uno que lo que quiera. Yo como lo estoy probando, lo voy a dejar aquí. Seleccionar una carpeta de usuario. Esta de 3DS, pues en esta misma, aunque se me va a mezclar las cosas con los archivos, pero bueno, creo que me he creado una carpeta. La tenemos por aquí. Bueno, no me he creado nada, pero vamos. Seleccionar carpeta de usuario, completado, siguiente. La verdad es que siguiendo el asistente. Esto igual, pues mira, ya estoy en la carpeta. Usar esta carpeta, dar permisos y siguiente. Continuar. Vale, durante su primera partida de un juego o nivel es posible que experimente breves pausas o interrupciones en el audio después de que los saves se carguen, se almacenen en el dispositivo, lo que evita estas interrupciones en el futuro. Claro, la primera vez tienen como que cargar las cosas. Algunos juegos simplemente no funcionan bien. Así voy a revisar la lista de compatibilidad de juegos Citra VR para ver cuáles son los juegos mejor rendimiento tienen. Esto en el Telegram lo iremos viendo, ¿vale? Y por aquí veo que ya me ha reconocido uno. Pero el resto no me los ha reconocido. Por aquí tenemos la configuración y demás. Instalar CIES. Vamos a probar el Mario Kart. Mira, ahora ya nos sale el Mario Kart. Después de haberle dado aquí, instalar CIA. Y igual, pues mira, voy a ir probando el Kirby, que me lo recomendó. Agradecer todo esto a Laura, que me pasó toda la info. Y a la gente de los grupos de Telegram. Bueno, y por aquí hago un inciso en la edición porque ya esto lo hemos visto, ¿vale? Te va a coger los juegos 3DS bien, los CCI que ya hemos convertido y los CIA, necesitarás ese archivo key y demás que, bueno, por ahora no me voy a meter en profundidad en él, si no, no te van a ir. Nada, ya habéis visto cómo funciona, cualquier comentario y duda, me lo dejáis, lo vamos viendo y vamos jugando. Los CIA, si no has metido eso, te hace ese como arranque y demás y no te funciona. Luego también importante poner el idioma, que aquí os lo enseñaba en lo siguiente. Y lo dicho, pues suscribiros si os gusta este vídeo, comentar, dar un like y nos vemos, amigos, en el próximo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva para jugar y en vuestras metas, gafas de evitar o en Citra en normal también valdría. Nos vemos, que no me termino de despedir.
Hasta luego.